¡Ay, está el castillo de Drácula! ¡Ay, mira tú! Este no es el castillo de Drácula, este es el castillo de Draculito. ¡Ay, no! Les voy a chupar la sangre. ¡No! ¿Qué tal, mi gente? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Gordo y la Flaca. Felices de que se haga la luz, por favor. Y se hizo la luz. Y se hizo la luz. Aquí estamos, por supuesto, con todo este relajo, porque hoy nos visita Eugenio Derbez, señora, que está promocionando su serie que sale en ViX. Y se llama, ¿cómo se llama? Y llegaron de noche. Y llegaron de noche. Ay, vamos a tener Eugenio Derbez. ¿A ti te gusta más llegar de adelante. noche? A mí me gusta llegar de noche. Sí, de vez en cuando. Depende. ¡Ay! Buenas. Ustedes son como el sol, peor que el sol. Pero ¿por qué Draculito pelea? Perrea. ¿Cómo? ¿Y cómo era la seguida? ¡Ay, La capa muy blanca. ay! Eso no fue planificado, esa ¿Por qué no le caída. hacen una capa para su tamaño, por favor? ¿Estás bien? Pero yo voy. Draculito, por favor, ¿puede entrar Draculito para que perree de nuevo? ¿Tú perreas cuando se hace la luz? Eso. Si es cuando me duele, hago. Mira, ¿te puedes llevar esto, por favor? Me está quemando como el sol. ¡Ay! Mira, te puede llevar este también. Todavía más. No se ha podido ni sobar de la caída, el pobre. Y después de la pausa, Eugenio Venga. Derbez estará aquí con nosotros. Pero ¿viene de Drácula o viene de Eugenio? Ay, no, sí. Buena pregunta. ¿Qué es lo que hace él en ViX? Histórico, pero histórico lo que tengo al lado también. Le doy la bienvenida a mi querido Eugenio Derbez. Y llegaron de noche. Pero sí se puede llegar de noche. Y Exacto. se puede llegar de noche como Drácula. Cuéntanos de este proyecto. Es una Esto es a historia. través de ViX, para Mira, que la gente sepa. La pueden ver a través de ViX ya a partir de hoy en la noche. A partir de hoy. Sí, hoy, O sea, que hoy- llega de noche. Hoy llega de noche. A las 3 de la mañana, hora de Miami. Ya la pueden empezar a ver. Los Me desvelados encanta. ya la pueden ver. O sea, hora del este. Todo el este del país ya a partir de A las 12 de la noche, hora del Pacífico. Te platico rápidamente. Es una historia real. ¿Cómo que es real? Te platico. Termina el cine sonoro, el cine mudo, en 1930 más o menos. En 1931 empiezan a hacer películas habladas y Hollywood deja de venderlas a nivel internacional porque ya nadie las entendía. Entonces, antes eran las películas mudas, se vendían en todo el mundo, empiezan a hablar y ya nada más las entienden en Estados Unidos. Claro, porque- Y no había doblaje ni subtitulaje. Ok. Entonces, mientras estaban filmando Drácula, al productor se le ocurre y dice, oye, estamos perdiendo mucho dinero, ya no lo podemos vender internacionalmente, ¿por qué no agarramos y hacemos una versión en la noche, mientras todos duermen, usando el mismo vestuario, mismos sets, vamos a hacer una versión en español? Y entonces Con diferentes actores, obviamente. contrátate unos latinos, a los que sean, nada más que les quede el vestuario. Y el casting era así. ¿Hablabas Porque español? el vestuario era Ya yo lo quiero ver. Se Ya yo lo ponían- quiero ver. Era por el vestuario. A ver, ¿hablas español? ¿Eres Sí, actriz? Ponte el exacto. saco. Ah, ¿te quedó? Contratado. ¿Cómo entras tú ahora en todo este rollo? Pues me Sí, yo- volví productor, la produje y aparte es mi regreso como director. Estás regreso dirigiendo como director. Wow, qué Yo chévere. sí. ¿Cómo te fue actuando, dirigiendo, produciendo todo a la vez? Como en esta ocasión específicamente. Muy complicado. Les voy a compartir unas fotos que me enfermé del estrés y de la cantidad de trabajo y me fui al hospital un día, pero digo, si estoy de productor y de director y de actor, no me puedo enfermar. No te puedes, No te puedes enfermar. Entonces me levanté al hospital y andaba yo con mi suero intravenoso en la Dirigiendo. camioneta y en los pasillos dirigiendo con el suero agarrado y 10 personas así cachándome por si me desmayaba. Wow. Pero Eugenio, tú eres un campeón, de verdad. Vamos a una pausa y seguimos hablando, señores. Y llegaron de noche, estrenándose en el día de hoy a través Ay. de ViX. A mí sí me queda el traje. ¿cómo te Llama al llamas? vestuario, Draculito. Y si tuviera Raúl, fuera Draculón.
Nos están viendo a través de sus pantallas, pero quiero decirle que seguimos en vivo, señores, aquí en El Gordo y la Flaca, también por nuestro canal. Por acá está de YouTube, que nos está grabando todo. Esta es una serie familiar que pueden ver con los niños, con la abuelita, con todo el mundo. Hablando de Exacto, familia. que tienen serie también aquí en ViX ustedes. Claro. Exacto. Oye, hablando de familia, ¿es cierto que los comediantes en su día a día como que son un poco... ¿Cuál es la palabra para los comediantes? O sea, no, son aburridos, son... No, o sea, ¿Enojones amargados? claro, enojones. Tú eres simpático. Claro que no, Lili, o sea, ¿de dónde es? ¡La madre, de veras! ¿A eso me invitan? Mira, ¡No te vayas! no me... Porque yo recuerdo... Nada más porque me lo están pidiendo, pero Yo recuerdo- no es cierto eso de que... Ahora, que somos... Yo no soy enojón, Lili. Pero es que yo recuerdo al gran Álvarez Guedes, el comediante cubano, que todo el mundo le pedía un chiste cuando lo veía en persona y era el hombre más serio. O sea, era otra personalidad. Ah, bueno, Tú eso eres- sí. Eso sí. Yo soy muy tímido. No, ¿sabes qué? Sí tengo un problema. ¿Cuál? Bueno, tienes varios, pero ¿cuál puedes contar? No, sí tengo un problema. Soy muy malo para contar chistes. ¿De verdad? Eso tú no puedes contar, o sea, si salimos a cenar, cuando salimos a cenar y te hacen un chiste, tú no puedes contestar con otro. No, te eso gustan? sí, o sea, Sí, soy, pues, soy muy ocurrente, pero los chistes que uno se aprende, ahí tienes a... Exacto. Hacer el esos cuento, como que no te sale. Se me olvidan o los cuento Igual que a mí. mal, nunca me Y ya acuerdo. matas el chiste. Mato el claro, chiste. total, te entiendo. Yo creo que se necesita un don para eso y yo no lo tengo. O sea, que como abuelito nunca le vas a hacer chistes a Tessa. Hago otro tipo de chistes todo el día, pero así de que de repente, Eugenio Derbez, cuéntanos un chiste. Sí, no, sí. Y yo así de, no me acuerdo de ninguno. Y cuando me acuerdo los cuento chuecos. Terrible, terrible. Oye, Victoria Rufo ya dijo que no van a pasar las fiestas navideñas en la casa de ustedes porque ahí no saben cocinar. Qué bueno, pues nada más una buena entonces. Ok, pero... Ya hicimos las paces. Pero ya para el hicimos- chiste, lo sé, pero para el chiste porque ahora te va a tocar cambiar. O sea, ahora te va a tocar a lo mejor aguantar un poco. ¿Por qué? ¿Qué sabes? Por Que la yo no sé, nieta. no me espantes, o Me sea, está enterando aquí. me estoy enterando. O sea, por la Anita, no, lo dijo hace poco, lo dijo como chiste, pero es verdad que tienen planeado a lo mejor por la nieta cenar juntos todos en la misma mesa este año. A lo mejor, no. No creo. O sea, si se da, sí. Ya nos llevamos bien, ya nos saludamos, ya nos hablamos. Pero así tanto como para cenar, pasar la Navidad juntos, Ya creo que cuesta más todavía trabajo, no. ¿no? Aún no. Sí. O sea, no porque nos llevemos mal ni nada, pero No, porque ya como que cada familia, cada sí, quien. es complicado unir a todo el mundo a la misma vez. Claro. ¿Tú la pasas en México o la pasas en Los Ángeles? Depende. No sé, creo, depende, pero siempre estamos en México o en Los Ángeles. ¿Y cómo haces ese balance familiar y entre el trabajo? ¿Cómo lo logras? Eso es lo más difícil, es Muy difícil. complicadísimo. Eso es lo que más trabajo me cuesta, Lili. El balance, el equilibrio entre familia. Pero aprendí a que no tengo que escatimar en boletos de avión, porque antes decía, voy a Los Ángeles por 24 horas. No, pues ¿para qué? Y te en coche y llegabas desbaratado. Y ahora me doy cuenta que... No, ya la edad de nosotros hay que gastarse el Pero billete. vale la pena, o sea... Por estar con ellos. La Cuando verdad llegas es que- a estar con ellos y pasa tiempo, ya vale la pena. Esas 24 horas que de repente llego y estoy con mi hija y la llevo a la escuela y es Claro. como aire fresco, ¿sabes? Para, Un recharge. sobre todo para la nena, para Aitana que sí lo sufre mucho. Claro. Sí, claro. es muy importante, Y ahí la dejo aunque que sea 24 horas. Exacto, buenísimo. ¿Cómo eres como esposo? Una maravilla. Muy obediente, me imagino, escuchas. Te lo juro. Mira, cocino, escucho, hago lo que me dicen, obedezco por, Te hago- por te miedo, creo. ¿no? La verdad, por miedo. Dice que es cinta negra. O sea, sí le tiene uno miedo. La verdad, sí, de repente, ok, ¿no? Vamos a una pausa para que piense esto mejor y me lo explique mejor. Regresamos en solo minuto con más de Cambiamos de tema. El Gordo, la y Eugenio Derbez, mi gente, promocionando su nueva serie y llegamos de noche. Ya regresamos. Seguimos hablando con Eugenio. Yo quería saber cuál fue el momento más difícil, porque tú dices que trabajaste tanto que terminaste en el hospital. ¿Cuál fue el momento más difícil de grabar estos 8 capítulos? Uy, hubo varios. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasó, que nos pegó durísimo, fue que ya que teníamos cerrado a Jason Alexander, que es un maravilloso actor de Actorazo, Hollywood, comediante de Steinfeld. justo cuando nos dice que sí, empieza la huelga del SAG el año pasado.
Entonces, tuviste que esperarlo. Empezamos a recorrer sus escenas para más adelante, ¿verdad? Y cuando llega el momento en que ya estábamos por terminar la serie y la huelga seguía, tuvimos que tomar la decisión nos iba a salir carísimo, pero lo hicimos. Metimos toda la escenografía relacionada con él en una bodega. Oh, wow. Y esperamos 5 meses. 5 meses después de que terminara la serie, regresamos a filmar con él y a volver a montar todo. Pero lo lograste. Pero lo logramos. Y aquí está ya en ViX, que lo pueden disfrutar. Y aquí estamos. Esta noche, así que no se lo pierdan. Y llegamos de noche. Van a salir los primeros 2 capítulos ya hoy en la noche. Ok, hoy pueden empezar a ver 2. Sí, y luego la semana que entra uno, y luego otro y otro. Entonces, uno cada semana. Felicidades, te amamos y te esperamos la próxima vez con 10 chistes. Con 10 chistes, prometido. Uno bueno. Vamos a hacer los chistes porque... Bueno, no. Oye, una pregunta.